niño. Sin embargo, a través también de este tubo, donde además ingresaba el oxígeno, le enviaban medicinas para el niño, le enviaban lápices y libros para que pinte, y mantas y ropa. Entonces, lo que se dice es que, bueno, por lo menos al parecer el niño no habría sufrido daño alguno, y eso se da pues luego de que este hombre secuestrara al pequeño, que se encontraba en un bus escolar. Y la inseguridad en los Estados Unidos, yo creo que se ha aumentado con este caso. Es cómo envías a tu hijo al colegio, si puede ser, no solamente le pueden quitar la vida, sino también puede ser secuestrado, como le ha pasado a este pequeño de nombre Ethan. De una persona que tenía un búnker privado, vaya a saber con qué propósito, tal vez siempre pensó en algo así. Muy bien, nosotros vamos a seguir con las informaciones de Estados Unidos, ya que el presidente Barack Obama empezó en Minneapolis su gira por el país para convencer a la opinión pública y al Congreso la necesidad del control de armas. Eligió la ciudad más poblada de Minnesota porque es un modelo en la reducción del crimen juvenil y está ubicada en un estado de cazadores, donde hasta su gobernador demócrata defiende el derecho de la tenencia de armas sin límites, rodeado de policías, y con voz suave el presidente dio un discurso en defensa de medidas que aún siguen siendo impopulares en la mayoría del país. Manifestó que no se debe esperar otra masacre como la de Newtown para poder actuar. No habrá soluciones perfectas. Quizás no podemos salvar todas las vidas, pero podemos hacer una diferencia. Esa es nuestra responsabilidad como estadounidenses. Eso es lo que voy a hacer todos los días que me queden como su presidente. No tenemos que estar de acuerdo en todo, pero podemos llegar a un acuerdo, pues es hora de hacer algo. Ese es mi mensaje. Vemos es la decisión de Barack Obama de presionar al Senado y insta a los ciudadanos que lo apoyen en esa idea. Barack Obama está dispuesto a realmente tener un resultado positivo sobre el tema. Él sabe que del lado contrario hay un lobby muy poderoso, la Asociación Nacional del Rifle y grupos similares, y que del lado de quienes quieren una mayor restricción a la venta y tenencia de armas, no hay un lobby equivalente. Entonces, ¿cómo lograr el contrapeso a este grupo de cabildeo que influye tanto a través del financiamiento de campañas en el Congreso, tratando de crear un movimiento de opinión pública y tratando de movilizar a todos los sectores de la sociedad que pudieran participar para presionar al Congreso? Uno de los cuales, y por eso está rodeado de policías en las escenas que vimos, suelen ser las policías locales, que en general apoyan este tipo de medidas. Muy bien, y nosotros vamos a ver de inmediato unas fotografías que han sido dadas a conocer este último fin de semana, y en las cuales se ve al propio presidente Barack Obama disparando, y a otros expresidentes también relacionados con las armas de fuego. Bueno, Ronald Reagan, republicano, y es miembro, ¿no?, de la Asociación Nacional del Rifle. Vemos a George Bush, y esta fotografía del presidente Barack Obama en medio de este debate del uso o no de las armas. Sí, solo señalar que no se está intentando prohibir las armas en general, solo un tipo específico de armas, las armas de asalto o armas automáticas, ¿no? Que operan casi como una ametralladora. Mientras uno mantenga el gatillo apretado, el arma sigue disparando balas. Y además cargadores de más de 10 balas son las que se quieren prohibir. De hecho, se pasó el primero en hablar de la prohibición de ese tipo de armas, el primer presidente en hablar de su prohibición fue Ronald Reagan, miembro de la Asociación Nacional del Rifle y republicano conservador. Pero eso también lo ha dado, esa fotografía la ha dado a conocer la propia Casa Blanca ese fin de semana. ¿El objetivo? Porque había un debate. Obama ha dicho, yo incluso caso cuando voy a la casa de campo del presidente, la casa de vacacional, digamos, en Camp David, y los republicanos hicieron cuestión de Estado por el hecho de que él hubiera dicho que cazaba, y ellos dijeron, no existe ninguna prueba, jamás hemos visto una foto del presidente disparando un arma. Bueno, ahora tienen su foto. Muy bien. Nosotros vamos a ir con otras informaciones también de Estados Unidos. El saliente secretario de Defensa, León Panetta, admitió en una entrevista de televisión que la tortura como técnica de interrogatorio pudo haberse evitado durante la operación para la localización del terrorista Osama Bin Laden. La similitud entre los métodos de tortura que recoge la película La Noche Más Oscura y la realidad
ha sido una pregunta clave que le han formulado a Leon Panetta en el programa Meet the Press de la cadena NBC. El aún jefe del Pentágono, que en el momento de la captura de Osama Bin Laden ocupaba el cargo de director de la CIA, precisó que la información se recababa poco a poco de diferentes fuentes y reconoció que algunas de ellas procedían de métodos de interrogación con torturas. Sí, algunas de ellas procedían de las tácticas que se usaban en ese momento, de las tácticas de interrogatorio que utilizaban. Pero la verdad es que conseguimos la mayor parte de la información necesaria sin ellas. Creo que podríamos haber capturado a Bin Laden sin haber recurrido a ellas. La entrevista a Leon Panetta fue por el estreno de la película sobre la captura y eliminación del terrorista Osama Bin Laden en mayo de 2011 en Pakistán. En la cinta se resalta la importancia de la información obtenida de presos de Guantánamo a través de torturas. En aquel entonces, las técnicas preferidas de los servicios especiales de Estados Unidos, según el film, fue el de sumergir a los presos en agua hasta provocarles casi la asfixia. Muy bien, el tema de los interrogatorios y la tortura creo que es un tema muy recurrente durante los gobiernos de Estados Unidos. Guantánamo, ¿no? Y los métodos que han tenido para poder sacar información a todas las personas que se encontraban ahí presas. Sí, pero digamos, la tortura de Abu Ghraib, por ejemplo, o de Bagram, prisiones en Irak y Afganistán respectivamente, el gobierno americano dice fueron torturas que realizaron los soldados en las prisiones sin consentimiento oficial. Las torturas que hacía la Central de Inteligencia, la CIA, en prisiones como la de Guantánamo, sí eran con consentimiento oficial. El punto es que el gobierno de Bush no admitía que fueran torturas, porque la tortura no es una discusión meramente técnica de si es eficaz o no la tortura. La tortura está prohibida por convenciones internacionales como una técnica inhumana de interrogatorio. Entonces, la primera cuestión es que la tortura no es admisible en una sociedad civilizada como medio de interrogatorio. Aún así, la siguiente discusión era es o no eficaz como medio de obtener información. Lo que dice Panetta es que la mayor parte de la información que condujo a la captura de Bin Laden no se obtuvo mediante tortura. La información que se obtuvo mediante tortura también se obtuvo por otros medios. Luego entonces la tortura probablemente no haya sido necesaria para obtener esa información. Y en tercer lugar, cosa que todo experto sabe, la tortura generalmente lleva a obtener información equivocada, porque el torturado, si es inocente, dice cualquier cosa con tal de que dejen de torturarlo, y el que no es inocente probablemente trate de engañar a los torturadores. Entonces Panetta, en una carta que envía al congresista McCain, que publica hoy el diario The Washington Post, dice buena parte de esa información era falsa. Muy bien, y seguimos con Estados Unidos. El nuevo secretario de Estado, John Kerry, comenzó a trabajar hoy en su despacho, en el primer día formal de su nuevo empleo. El ex senador y también candidato a la presidencia demócrata en el 2004 recibió una calurosa bienvenida de los empleados del Departamento de Estado y de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, USAID. En su discurso prometió proteger a los miembros del Servicio Exterior. Además, visiblemente contento, hizo referencia a sus sucesoras, Hillary Clinton y Condoleezza Rice, las dos últimas secretarias de Estado norteamericanas. Esta es la gran pregunta que se hace el país, el mundo y el Departamento de Estado después de los últimos 8 años. ¿Puede un hombre liderar el Departamento de Estado? Sin duda, tengo grandes zapatos que llenar. Muy bien, con un buen sentido donde el humor empieza, ¿no? Bueno, Hillary Clinton, para los estándares habituales del Departamento de Estado, ha puesto la vara muy alta, ¿no? Ajá. Entonces, ahora, si alguien tiene las cualidades personales para sucederla es Kerry, que en algún momento mostró su pasaporte diplomático cuando era niño, porque él es hijo de diplomáticos, ha servido en misiones, encargado por el propio presidente Obama, ha presidido la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, o sea, es un hombre calificado para el puesto, sin duda. Muy bien, vamos ahora con Cuba. El líder revolucionario Fidel Castro fue visto en público por primera vez desde el mes de octubre, luciendo frágil
y encorvado, el político que tiene ya 86 años, depositó su voto en las elecciones generales realizadas en La Habana, donde también se refirió a la salud de su amigo Hugo Chávez. Su presencia sorprendió a todos. Llegó caminando y dando muestras de que su salud ha mejorado. Conversó con varios de los niños y hasta se animó a dar declaraciones por más de una hora a la prensa. Fidel Castro, el expresidente de Cuba, acudió así a emitir su voto para la designación de la Asamblea Nacional. No lo hacía desde el 2006 cuando enfermó y delegó el poder de la isla a su hermano. Castro llegó al promediar las 5 de la tarde del domingo al colegio electoral donde acostumbraba a votar desde 1976. Con voz débil y pausada ante las cámaras habló, entre otras cosas, sobre la actualización del modelo económico socialista, el CELAC y de las elecciones. Estoy seguro de que el pueblo es un pueblo de verdad revolucionario y que ha hecho enormes sacrificios. No tengo que probarlo, lo probó la historia, 50 años de bloqueo y no han podido. Ni podrá. Según el diario oficial Granma de Cuba, el exgobernante Fidel Castro también habría asegurado que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, está mucho mejor y recuperándose. El líder de la revolución cubana también habría asegurado que sabe de Chávez todos los días. La aparición de Castro ha llamado la atención, pues hace mucho que no había ido en persona a ejercer su sufragio en las distintas convocatorias electorales celebradas desde entonces y en las que ha votado solo a través de intermediarios que depositaban su papeleta en la urna. Muy bien, ¿por quién habrá votado? Por un candidato oficialista o por un candidato oficialista, porque solo hay candidatos oficialistas. Claro, o sea, la única opción. Sí, se pudo haber evitado por razones de salud el trajín, porque no es como que el resultado estuviera en discusión, ¿no? O en duda. Muy bien, además de que ha podido hablar de la salud de Hugo Chávez, ¿no? En medio que continúan las especulaciones, ahora que es un día importante, ¿no? Para Venezuela por lo que se está recordando en ese país, pero vemos pues que está hablando pues de la salud de su gran amigo Hugo Chávez. Sí, pero cuando uno ve tan deteriorado a Fidel Castro, uno se pregunta si él, que está en estas condiciones, puede aparecer ante cámaras, ¿qué tan mal tendría que estar Chávez para no poder aparecer ante cámaras? ¿Cómo estará? Solamente lo saben sus allegados. En Venezuela, partidarios del oficialismo marcharon en Caracas para conmemorar el aniversario número 21 del fallido golpe de Estado que encabezó Hugo Chávez en el año 1992, en contra del entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Venezuela sin Chávez sigue caminando, un hecho que confirma la fortaleza del partido de gobierno en un país, si bien dividido, pero también conmocionado por un mandatario enfermo. Justo hoy, miles de venezolanos han salido a marchar en conmemoración del aniversario al intento de golpe de 1992 que lideró el entonces teniente coronel del ejército Hugo Chávez. Los tambores marcaban el ritmo de la procesión humana, y es que aún así no se tenga mucha información sobre el real estado del presidente Chávez, sus seguidores confían en un pronto regreso. Yo de aquí, de mi corazón, le digo a mi presidente que se cure, que se ponga bien, para que venga y nos declame y nos cante las canciones que siempre él nos ha cantado cada vez que hay un discurso de él. Llenos de optimismo, llenos de alegría, llenos de felicidad, con la esperanza de que nuestro comandante va a regresar sano y salvo para continuar esta revolución que llegó para quedarse. Las celebraciones de esta intentona golpista también llegaron hasta La Habana. Como se recuerda, después de ser encarcelado por este acto, Chávez fue indultado por el recién electo presidente Rafael Caldera. Chávez aprovechó esa oportunidad y recorrió el país configurándose como un líder de creciente notoriedad. Vengo a sumarme a esta magnífica celebración que el movimiento revolucionario venezolano está celebrando hoy en ocasión de conmemorarse un año más de aquel 4 de febrero, de aquel por ahora del comandante Hugo Chávez Frías. Chávez ganó las elecciones en 1998 y desde entonces es reconocido como uno de los pilares de la revolución bolivariana. Sin embargo, su salud sigue siendo el centro de la polémica, mientras la oposición pide pruebas para demostrar que Chávez está en capacidad de dirigir a un país. Que el comandante Chávez progresivamente mejora de salud.
y seguirá mejorando. A pesar de las complicaciones después de la operación, las autoridades han sido más optimistas sobre el estado de Chávez en las últimas semanas, lo que sugiere que habría terminado lo peor del periodo de recuperación y quizá pueda volver pronto a casa. Muy bien, y justo hoy Nicolás Maduro ha dado a conocer un mensaje enviado supuestamente desde La Habana por Hugo Chávez, en la que dice: cuánto lamento estar ausente en esta fecha, pero mi espíritu y corazón están con ustedes. Bueno, cualquier cosa, ¿no? Bueno, una cosa curiosa, ¿no? La OEA tiene una Carta Democrática Interamericana, la CELAC tiene una cláusula democrática, la UNASUR y el Mercosur también la tienen. Por esa razón, Paraguay ha sido suspendido de su participación en Mercosur y no asiste a cumbres como la reciente cumbre de la CELAC. Sin embargo, y Venezuela es parte de todas esas instancias que tienen cláusulas democráticas o Carta Democrática en el caso de la OEA, y sin embargo hay un aniversario oficial que conmemora un golpe de Estado, ¿no? Paradójico. Muy bien, ahora nos vamos al Paraguay. La Unión Nacional de Ciudadanos Éticos consideró que la muerte del candidato presidencial de su partido, Lino Oviedo, no fue un accidente, sino se trató de un crimen político. Su muerte ha sido calificada por sus partidarios como un crimen político y un mensaje de la mafia, pues resultaría de mucha coincidencia que el candidato presidencial Lino Oviedo muriera justo el día en que se celebraban los 24 años del golpe de Estado que derrocó al dictador de su país, hecho en el que estuvo involucrado el fallecido opositor al régimen, apoyando su rendición. Y a todo el pueblo paraguayo por la pérdida de uno de los héroes militares que hizo posible la gesta libertaria del 2 y 3 de febrero de 1989. Una pérdida para la política, presidente. Claro, por supuesto, para la política y para la sociedad paraguaya. Aunque el gobierno no descartó ninguna teoría sobre las causas que produjeron la caída del helicóptero Robinson 44, en el que viajaba Oviedo, la primera se relaciona con las malas condiciones meteorológicas que sufría la zona del accidente, ocurrido en la región de Concepción. La presunción que tenemos es de que el helicóptero capota, explota y la onda expansiva es la que termina desintegrando los cuerpos. El gobierno de Paraguay anunció la participación de expertos internacionales para esclarecer las causas reales de la muerte del candidato presidencial que postulaba para los comicios del 21 de abril. El día de mañana estaríamos poniéndonos en contacto con gente experta en accidentes aéreos y más aún en la maquinaria específica, en el Robinson 44, que es el helicóptero que sufrió el percance. Estaríamos contratando técnicos extranjeros de forma a poder transparentar la investigación y que se llegue a la verdad de esto. Tras este desastre se decretó 3 días de duelo oficial en Paraguay y se suspendieron todas las actividades del gobierno. Muy bien, están con la versión que podría ser un atentado, ¿no? No se trató de un accidente, habría que investigarse. Bueno, digamos, lo que puede alimentar la versión del atentado, aunque no hay evidencia física que lo sustente hasta ahora, es el hecho de que si algo no le faltaba a Oviedo eran enemigos políticos, ¿no? Desde sus antiguos correligionarios del Partido Colorado, porque por un lado él participa en el golpe que pone fin a la dictadura de Stroessner, del Partido Colorado, y entonces el ala derecha del Partido Colorado probablemente le increpaba eso, pero luego intenta dar un golpe de Estado contra un ex correligionario del Partido Colorado, del cual se desprende, él forma su propio partido. El año 96 termina en el exilio, porque es enjuiciado por ese golpe de Estado. En Brasil hay indicios de que intenta dar otro golpe estando ya exiliado, y la prueba de ello es que Brasil lo detiene por 1 año y medio y le prohíbe tener actividad política. Entonces su carrera política ha sido sumamente controversial, vinculado a intentos de golpe de Estado, reales o presuntos, en algunos casos hay dudas. Como digo, si algo no le faltaban eran rivales políticos que lo odiaban. Muy bien, nosotros vamos a hacer una primera pausa, vamos a regresar con mucho más información aquí en TV Perú Mundo. Entre ellos, el presidente de España dijo en Alemania que acusaciones de sobresueldos son falsas.
También en el Reino Unido, la niña Malala habló por primera vez desde el ataque que sufrió y dijo estar viva gracias a las plegarias de la gente. Celebramos el 55 porque TV Perú cumple 55 años. Y es que hace 55 años se encendieron por primera vez los televisores en todo el país. Y desde entonces, TV Perú no ha dejado de llevar información y cultura a nuestros hogares. Muchas gracias. Felicitaciones. Esta semana en La Hora Discovery. Engañados por la naturaleza. El martes. Familias fantásticas. La apasionante experiencia de vivir en manada. Animales con lazos familiares sorprendentemente fuertes. El miércoles. Criaturas comunicativas, un tipo de comunicación que no necesita de las palabras, los modos más ingeniosos en que los animales se comunican. El jueves, apariencias asombrosas, lucen colores y pieles extravagantes, aspectos que utilizan los animales para conseguir pareja, alimento o defensa. El viernes, increíble inteligencia, astutas criaturas que usan el poder de la mente para sobrevivir en un mundo de todos contra todos. La Hora Discovery, de martes a viernes a las 3 de la tarde, por TV Perú, mucho más que ver. Estamos viendo TV Perú Mundo. Muy bien, ahora nos vamos a Alemania. La canciller Angela Merkel recibió al jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, con motivo de la 24ª cumbre hispano-alemana. En esta conferencia no pudieron evitar responder a las preguntas sobre el escándalo de corrupción en el Partido Popular de España. Las cosas que se me imputan son falsas, así lo he dicho y así lo reitero en el día de hoy, por lo cual me encuentro, como también dije el pasado sábado, con las mismas ganas, con la misma ilusión, con la misma fuerza, con el mismo coraje y con la misma determinación que tenía cuando llegué a la presidencia del Gobierno para superar una de las situaciones más difíciles que ha vivido España en los últimos 30 años. De manera concisa, breve y sin aportar algún dato nuevo, el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, ha respondido a las preguntas que le han formulado en la rueda de prensa conjunta que ha ofrecido con la canciller alemana Angela Merkel. En el marco de la 24ª cumbre bilateral hispano-alemana que se ha celebrado en Berlín, Rajoy ha asegurado que no se siente tocado por el escándalo de corrupción en su partido y ha rechazado la posibilidad de dimitir al cargo. Más temprano, el clima no le fue muy favorable a su llegada a la sede del gobierno alemán, pues a Rajoy parece lloverle sobre mojado. El fin de semana tuvo que salir al frente para negar ante el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular que él y otros dirigentes de la agrupación hayan percibido retribuciones al margen de la contabilidad oficial, como podría derivarse de los denominados papeles del ex tesorero Luis Bárcenas. He dejado claro una vez más que tengo respeto y admiración a lo que España ha logrado en materia de reformas. Alemania es muy consciente de que muchas personas en España están desempleadas en este momento y estamos seguros que la reforma tendrá resultados. Esta ha sido la respuesta de Angela Merkel a las preguntas de los periodistas sobre la corrupción en España. La canciller alemana, como amiga de Rajoy, ni siquiera ha mencionado en su respuesta la palabra corrupción. Solo se ha limitado a negar que hayan hablado de ese tema. Y es que era inevitable abordar este asunto en la conferencia. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo español ha tenido que reconocer por primera vez que algunas de las cosas que aparecen en los papeles de Bárcenas sí son reales, aunque no las que se refieren a él ni a las supuestas entregas a la cúpula de su partido.
Su visita a Alemania busca un compromiso con Angela Merkel para que la Unión Europea conceda a España una partida presupuestaria extraordinaria para combatir el desempleo juvenil, un nuevo logro económico con el que quizás Mariano Rajoy podría aplacar el escándalo de corrupción que le ha estallado en la cara. Como también dije el pasado sábado, con las mismas ganas. Muy bien, están solicitando ya en España no solamente los ciudadanos, sino también miembros del Partido Socialista, el PSOE, la salida de Rajoy, ¿no? que renuncie, pero también algunos dicen que también el partido de Rodríguez Zapatero podría presentar también sus cuentas y así se pueden evitar suspicacias tanto del partido de gobierno como de la oposición. Bueno, es que en algún momento el PSOE también estuvo involucrado en escándalos de corrupción y sus opositores lo llamaban el corrupsoe, en el tramo final del gobierno de Felipe González. Ahora, curiosamente, una de las defensas es el país, lo decía en esos términos, ¿no? Pero en todo caso, los actos que se le imputan al PP exceden por mucho en monto a los actos de corrupción imputados al PSOE. Lo que probablemente caiga mal en España es que, habiendo dado una conferencia de prensa en España sobre ese tema, se negó a responder preguntas de los periodistas. Y se va a Alemania, da una conferencia sobre otro tema, pero responde preguntas sobre las acusaciones de corrupción. Creo que eso no va a caer bien en España. Estamos ante lo que finalmente son manuscritos, escritos a mano, y uno diría, pues eso no prueba nada. Y en principio, si no hubiera ninguna circunstancia adicional, yo diría esto no prueba nada. Lo que le da cierta verosimilitud son tres cosas. En primer lugar, Bárcenas, el autor de estos manuscritos, ha estado involucrado en un acto de corrupción que sí ha sido demostrado judicialmente, el caso Gürtel. Bárcenas aceptó haber blanqueado 11 millones de euros en cuentas en Suiza, si mal no recuerdo, y alguna de la gente que aparece en estos manuscritos admite haber recibido el dinero que Bárcenas alegaría a través de ellas haber entregado, ¿no? Por eso es que esto tiene cierta credibilidad. Claro, pero no hay hasta el momento ningún documento, ninguna prueba que demuestre que Mariano Rajoy y los altos integrantes de la cúpula del PP hayan recibido un dinero. Claro, la hipótesis que ellos manejan es que si ese dinero entró a las arcas, no salió a sus cuentas particulares, sino a cuentas de Bárcenas, probablemente. Bueno, tiene para mucho ese tema de la corrupción en España, ya que las cifras de desempleo siguen tornándose muy críticas. Esta vez son 132.000 las personas más que se han quedado sin trabajo este mes de enero, con lo que el total de desocupados ha llegado a casi los 5 millones de personas. Son dos jóvenes desempleadas, dos mujeres que tienen que afrontar el día a día en España, cuya economía sufre su segunda recesión en apenas 4 años. Las medidas de austeridad han golpeado a los sectores como la educación y la salud, pero lo más grave son las cifras de desempleo que cada cierto tiempo alcanzan un nuevo récord. El reporte del primer mes de 2013 no es nada esperanzador. En enero hay 132 desempleados más, que representan un incremento del 2,72% respecto a diciembre de 2012. Con ello, la cifra de personas sin trabajo casi ha llegado a los 5 millones, un número que representa la pesadilla en la que viven los españoles. El año pasado me despertaba con las páginas de empleo, me acostaba con las páginas de empleo, me despertaba a medio de la noche por si habían colgado alguna oferta nueva. Llevo aplicaciones en el móvil de páginas como Infojobs y todas estas, y bueno, ahora he decidido tomármelo con un poquito más de calma porque llegué a unos niveles de ansiedad que no eran normales. O sea, estaba todo el día en casa porque tampoco puedes salir, porque no tienes dinero para hacer nada, y todo el día en casa pues pendiente de si recibía alguna oferta o podía hacer algo. Ana se tituló hace 2 años en producción de sonido, pero pertenece al 60% de la población del país menor de 25 años que está desempleada. Ese también es el caso de Eva Sánchez, una ingeniera de 21 años de edad que ha estudiado alemán durante 2 años y se está preparando para irse de España en el verano. Si aquí no me aportan nada, yo no soy quien para quedarme y hacer algo que yo 5 años de mi vida he estado estudiando, y mis padres han esforzado con un dinero y un esfuerzo para que aquí no se valore. Después de no poder encontrar un trabajo desde que se graduó de la universidad, Eva asegura que ha perdido la esperanza. Y la ha perdido porque en España los jóvenes son llamados los ninis, los que ni estudian ni trabajan. Y aunque suene despectivo, esa es su realidad ahora,
pues muchos todavía siguen viviendo en casa de sus padres. Lo único que les queda es matar el tiempo, quizás con un poco de música. Ahora nos vamos al Reino Unido. La joven pakistaní Malala Yousafzai, atacada por los talibanes hace 4 meses, grabó un video en el que asegura se está recuperando del disparo que recibió en la cabeza. Veamos. Ha sido la primera vez en la que Malala, de 15 años de edad, la pequeña héroe pakistaní víctima de un cobarde ataque por parte de los talibanes, habla públicamente. Lo hizo en un corto mensaje grabado antes de su última cirugía, realizada el fin de semana. Hoy estoy viva, puedo hablar, puedo ver a todos y mejoro día a día. Es gracias a las plegarias de la gente, por toda esa gente, hombres, mujeres, niños que han rezado por mí. La joven activista, quien aseguró que tras el ataque vive una segunda vida, manifestó en el video que desde su posición ayudará a otras niñas que también se sientan atacadas en Pakistán por querer ir a la escuela. Esta es una segunda vida y quiero ser útil para la gente. Quiero que cada chica, cada niño sea educado y por ese motivo hemos organizado el Fondo de Malala. Luego de sus declaraciones, la joven volvió al hospital para que los médicos le instalaran una pieza de titanio hecha a medida de su cráneo, además de un implante con el que recuperará la audición del oído izquierdo, que quedó dañado tras los disparos que recibió en su cabeza y en su cuello. Los doctores confían en que esta sea la última cirugía para Malala. Ella ahora deberá enfrentar un periodo de recuperación de entre 15 y 18 meses. Se espera que Malala fije su residencia permanente en el Reino Unido después de que su padre haya conseguido un trabajo en el consulado de Pakistán en Inglaterra. Muy bien, pese a su corta edad, Malala demuestra que tiene un gran futuro, tanto para lograr que la educación llegue a todas las niñas de su país, sino también, yo creo que podría hacer muchas cosas, ¿no? Si se decide, probablemente tenga también un futuro político. Yo nunca había visto a Pakistán, un país tan dividido por tantas tensiones internas, unirse de esta manera por una causa, ¿no? Y nunca había visto a los talibanes pakistaníes, porque hay una rama pakistaní del movimiento talibán tan aislada dentro de esa sociedad. Muy bien, ahora vámonos a los Estados Unidos. 8 muertos y decenas de heridos ha dejado un choque de un bus en California, mientras que en China 4 personas han muerto en un accidente de tránsito. El vehículo se estrelló contra un camión en una carretera de montaña en el sur de California, en los Estados Unidos. Tras la colisión, algunas personas se lanzaron desde el vehículo, mientras otras quedaron atrapadas en el interior. Debido a la gravedad del accidente, resultó difícil llevar a cabo las labores de rescate y determinar con exactitud el número de víctimas mortales. El autobús pertenecía a una ruta turística y llevaba 38 pasajeros en su interior, entre las que habían adultos y niños. Según informaron las autoridades, el autobús formaba parte de un grupo turístico procedente de Tijuana, México. También confirmaron que 8 personas en total perdieron la vida. Las causas del incidente aún son desconocidos. Por otro lado, en China, un accidente de tránsito en el que chocaron más de 50 vehículos en el norte de la provincia de Shanxi causó la muerte de 4 personas, mientras que otras 24 resultaron heridas. El hecho ocurrió en el tramo de la carretera en Guangfeng, la cual tuvo que ser cerrada temporalmente. La mayoría de los vehículos llevaban carga como animales y productos para las celebraciones del año lunar. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa, vamos a regresar con mucho más noticias. Entre ellas, estudiantes han lanzado a una Hello Kitty al espacio gracias a un proyecto de ciencias. Y también ayer se realizó el Super Bowl en los Estados Unidos y deslumbró la sensual Beyoncé. Volvemos.
55 años junto a ti. Este jueves en Reportaje al Perú, seguimos en la ruta del Apu mitológico, por el camino de los arrieros. Hace un buen rato ya que dejamos la puna y el panorama empieza a cambiar. Veremos hermosos paisajes, piscigranjas y acogedores pueblos. Seremos testigos del trueque. ¿Quién me va a dar algo por eso? Tejidos en telares, Pachamanca, gente alegre y campamento frente al Apu. Pariacaca, ruta de dioses, camino de hombres, segunda parte. Reportaje al Perú, este jueves a las 10 de la noche, por TV Perú, mucho más que ver. Gracias a Panasonic, Petroperú. Este jueves en Umbrales. ¿Está pensando usted en comprar una computadora personal o renovar la que ya tiene? O tal vez se ha entregado a la fiebre de las tabletas que hoy día están casi entregándose con muchas facilidades. Pero, ¿qué tipo de tecnología en verdad necesitamos los peruanos cuando usamos las computadoras para trabajar o para estudiar? Soy Maite Vizcarra. En Umbrales veremos cómo consumen tecnología los peruanos. Umbrales, este jueves a las 4 de la tarde, solo por TV Perú, mucho más que ver. Estamos viendo TV Perú Mundo. Muy bien, amigos, seguimos en TV Perú Mundo, pero vamos a ir con otras informaciones. En Bolivia, más de 6.000 músicos han batido un récord al tocar juntos en el Carnaval de Oruro. Miles de músicos bolivianos trataron de romper el récord mundial al tocar a un solo compás en la apertura del Carnaval de Oruro. 6.500 participantes, quienes asistieron de todas partes del país para conformar la numerosa comparsa. La comitiva musical interpretó desde el himno nacional hasta las tradicionales canciones andinas. Este evento también contó con la participación de 31 intérpretes alemanes. Es muy importante esos encuentros musicales porque la música es otro idioma con lo que todos nos podemos entender, ¿no? Y compartir y aprender unos de los otros y no tanto la guerra que hay mucho también en el mundo. Es muy importante de fortalecer esa cultura de paz, esa cultura de música. El presidente de Bolivia, Evo Morales, fue el encargado de presenciar la hazaña musical in situ. Oruro va por el segundo récord mundial, ya que en 2006 la ciudad estableció el récord Guinness por el mayor conjunto de trompetas. Esta incluyó la participación de más de 1.500 personas. Muy bien, y vamos a aprovechar en ese momento del programa, ya que nos han hecho algunas consultas para Farid. Vía el Facebook nos preguntan, por ejemplo, que nos puedes explicar sobre el saharaui. ¿Es un país? ¿Es una república? ¿Quiénes son? Es una zona colindante con Marruecos que estuvo bajo dominio de España hasta la década de los 70, si mal no recuerdo. Y una vez que España se retira, por un lado hay un frente llamado el Frente Polisario, que declara la independencia del Sahara Occidental y habla de la República Árabe Saharaui. Y por otro lado el Reino de Marruecos, que decide o declara que es parte de su territorio y que está dispuesto a conceder autonomía, pero no independencia. Naciones Unidas, sí, hubo un fallo de la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, que lo esencial favorecía la posición saharaui, y un acuerdo en Naciones Unidas llamaba a hacer un referéndum para decidir el futuro de la región, pero ese referéndum no se ha llevado a cabo hasta el día de hoy. Sí, porque estaba yo leyendo es Saharaui. Saharaui. Ay, es Saharaui. No es una ciudad, es un grupo. Es una zona, Marruecos diría que es una zona de Marruecos. La mayoría de los pobladores locales, por lo menos de la población originaria, no los que se han trasladado después del control marroquí, lo consideran un estado independiente. Muy bien, y la siguiente consulta, y vamos a ver la cuenta del Twitter, nos están preguntando por la tendencia
de Oviedo, que es Lino Oviedo, que acaba de perder la vida, y comparado, ¿no?, con el actual presidente. Era de derecha, ¿no? Era un hombre de derecha, era miembro del Partido Colorado, ¿no? El Partido Colorado era el partido de la dictadura de Stroessner. Sin embargo, luego sale del Partido Colorado y forma su propio partido, algo así como Unión Nacional de Ciudadanos Éticos, UNACE, pero su orientación política en general era conservadora. Muy bien, nosotros más adelante, en lo largo de la semana, vamos a hacer más informes para que la gente pueda ir conociendo, ya que es muy amplio en el plano internacional, y poco a poco con los conocimientos vamos a poder informarles. Si ya tienen ustedes nuestro Twitter, @tvperú_mundo, para que nos puedan hacer llegar todas las consultas o temas que les gustaría que tratemos en el programa. Bien, ahora nos vamos a México. Cientos de activistas se reunieron para pedir el fin de las corridas de toros. Los manifestantes se sienten respaldados por una nueva ley contra el maltrato animal. Cientos de activistas protagonizaron una protesta antitaurina para reclamar por los derechos de estos animales. Los manifestantes se mostraron en ropa interior y a su vez cubrieron sus cuerpos con pintura roja como parte de una protesta pacífica que tiene como consigna instar al gobierno que prohíba las corridas de toros. Con multicolores palos que sobresalían de sus hombros, este grupo se posó en el suelo para representar los cuerpos sin vida de aquellos toros que mueren tras las corridas. Por su parte, México es uno de los 8 países en los que la tauromaquia sigue siendo legal. El país de América Latina tiene una larga tradición en este deporte, que se remonta desde la época colonial española. La mayoría de los capitalinos, más del 70%, apoya esta iniciativa porque es un acto de maltrato y de crueldad hacia los animales y además promueve valores negativos hacia la sociedad. Más del 80% de los capitalinos vincula las corridas de toros con conceptos negativos como maltrato animal, peligro, violencia y abuso. En tanto, el gobierno local aprobó una ley que castiga con cárcel la crueldad animal. Alentados por el movimiento, activistas de los animales buscan ampliar la legislación de las corridas de toros, argumentando que el deporte sangriento causa un sufrimiento excesivo a los toros. Asimismo, la región española de Cataluña abolió las corridas de toros en 2011, mientras que otras regiones de Francia, Portugal, Venezuela, Colombia y Ecuador también se han declarado antitaurinos. Muy bien, son otras de las iniciativas que están haciendo en diversas ciudades del mundo para que sean antitaurinas. Incluso yo sé que hay una iniciativa para que Lima sea antitaurina. Hay muchos intereses que se manejan en este mundo del toro, pero vemos que, por ejemplo, en España no pueden torear niños. Como se hacen aquí. Como se hace aquí, o en México, o en toda Sudamérica. Entonces, no sé si con esta nueva ley que se ha aprobado en México contra el maltrato animal lo puedan lograr, ¿no? En todo caso, hay una solución sencilla, ¿no? Si el propósito no es matar al toro, sino hay presuntamente un arte involucrado, que es lo que alegan los taurófilos. En Portugal hay corridas de toro, pero sin banderillas y sin, digamos, la estocada final. O sea, no se mata al toro, no los matan, no se le tortura, se le torea, ¿no? Claro, eso lo que no impide es la posibilidad de que el toro, digamos, cause daño al torero, pero en todo caso el torero está corriendo ese riesgo por decisión propia, sabiendo a ciencia cierta a qué se expone. Muy bien, nosotros vamos a ir con otras informaciones. Un grupo de estudiantes del 7º ciclo del Cornerstone Christian School, esto es en California, Estados Unidos, ha enviado una muñeca de Hello Kitty al espacio. El experimento forma parte de un trabajo de la escuela que busca conocer los efectos que generan la altitud sobre la presión del aire y la temperatura. Los jóvenes construyeron su propio cohete e instalaron una cámara para poseer una vista espectacular de la Tierra. El suceso se registró en video y fue publicado a través del portal de YouTube. Muy bien, no sé, han lanzado a la pobre muñeca Hello Kitty y la han mandado al espacio. ¿Qué te parece? Bueno, por lo menos ella es un ser inanimado, ¿no? Irán acaba de mandar un mono y el presidente Ahmadinejad, que está a punto de dejar el cargo, dice que él no tendría problema en ser el primer astronauta iraní. Yo diría que solo hay que enviar el cuerpo, su mente ya está en el espacio, ¿no? Claro, pero a diferencia, como sucede en la corrida de toros,
tampoco al mono le hicieron la consulta y lo lanzaron al espacio y el presidente quiere ir porque le gusta. No, ese es precisamente el punto, medir el riesgo, y si hay un riesgo que lo sufre el mono, no el astronauta. Muy bien, ahora nos vamos a Rusia. Un fuerte temporal de nieve ha afectado a las principales ciudades de Moscú, mientras que en Australia, tras una gran inundación, el nivel del agua en algunas ciudades continúa disminuyendo. Veamos. Moscú recibió nuevamente las inclemencias del clima. Esta vez amaneció cubierto por una gran capa de nieve. Como se ven en las imágenes, el intenso clima generó malestar en los residentes. Cientos de coches atascados y cubiertos de nieve, grandes embotellamientos debido a la poca visibilidad y un gran retraso entre los aeropuertos fue un poco de lo que se vio en la capital rusa. Las carreteras de Moscú registraron un máximo de 10 km por hora, causando la gran mayoría de atascos. De inmediato, miles de trabajadores y varios equipos quitanieve entraron en acción intentando liberar las zonas más concurridas. Según el último informe meteorológico, la nieve continuará por algunos días y las temperaturas podrían descender a menos 5 grados centígrados. Mientras tanto, en Bangladesh, más de 100 viviendas fueron destruidas y más de 500 personas quedaron sin hogar debido a un gran incendio que se desató en uno de los barrios más pobres de la ciudad. Como se ven en las imágenes, el fuego ha dejado en ruinas al pequeño centro poblado, obligando a sus habitantes a buscar dónde pasar la noche e intentar recuperar lo poco que les queda. Hasta el momento no se han reportado víctimas y aún se desconoce la causa del incendio. Por otro lado, según informaron los medios locales, el río Fitzroy en Rockhampton no llegó a su pico esperado. Las aguas en Queensland, Australia, retrocedieron. Las autoridades han advertido que no es saludable nadar en el agua en Posada, ya que esta puede estar contaminada debido a que se ha visto varias cabezas de ganado flotando muertas en la zona. El fuerte temporal tras el ciclón Oswald arrojó más de 200 milímetros de lluvias en partes de Queensland y Nueva Gales del Sur, causando inundaciones en varias ciudades. Muy bien, ahora nos vamos a Inglaterra, ya que han sido hallados los restos del rey Ricardo III debajo de un estacionamiento. Confirmaron que los restos hallados debajo de un estacionamiento en el centro de Inglaterra pertenecen al rey inglés Ricardo III, uno de los reyes más famosos en la historia del Reino Unido. Los científicos británicos anunciaron estar convencidos de que, más allá de toda duda, el esqueleto encontrado durante una excavación arqueológica en agosto pasado es del antiguo rey, quien murió en la batalla de Bosworth Field en 1485. El ADN mitocondrial extraído de los huesos fue cotejado con el de un descendiente directo. Expertos dicen que otras evidencias que incluyen heridas de batalla y signos de escoliosis o curvatura de la columna vertebral fueron halladas durante la investigación y los más de 4 meses de prueba que reforzaron los resultados de las pruebas de ADN. El esqueleto fue descubierto enterrado entre los restos de lo que fuera el convento de la ciudad de Greyfriars, pero ahora es un aparcamiento. Los arqueólogos dicen que el hombre que encontraron parece haber tenido una muerte violenta. Pues hay evidencias de un fuerte golpe en el cráneo y la punta de una flecha se encuentra entre las vértebras del esqueleto. Los restos de Ricardo III serán enterrados en la Catedral de Leicester, cerca de un sitio de su tumba original, en un servicio conmemorativo que se espera para principios del próximo año, una vez que el análisis de los huesos sea completado. Bien, realmente ha sido extraordinario el invento de las pruebas de ADN, ¿no? Que logran confirmar, por ejemplo, casos como este, ¿no? Sí, ahora lo peor es que todo parece indicar que si bien murió durante un combate, parece haber sido atrapado vivo y muerto a golpes, ¿no? Ahí tiene como 7 golpes, según leía, 7 golpes en el cráneo, 2 de ellos potencialmente letales, y además otro indicio de que fue atrapado vivo y luego torturado hasta la muerte es que tiene un impacto en la pelvis que habría sido una vara de metal introducida con violencia por el recto, o sea, lo trataron como a Gaddafi en Libia aparentemente. Terrible. Bien, ahora vámonos a Mali. La incursión militar francesa continúa. La Fuerza Aérea Gala bombardeó bases y depósitos rebeldes en regiones estratégicas del norte de Mali. El ataque tenía como objetivo interrumpir las rutas de abastecimiento en la zona para los islamistas.
La guerra de Mali ha entrado este lunes de lleno en su segunda fase. El nuevo teatro de operaciones es la región de Kidal. El objetivo, destruir los refugios de los terroristas escondidos en el extremo noroeste del país y, cuando sea posible, liberar a los 7 rehenes franceses que, según París, permanecen secuestrados en esa zona de Malí. Para ello, el gobierno galo cuenta con un nuevo aliado, los grupos armados Tuareg, quienes se han atribuido el arresto muy cerca de Argelia de Mohamed Moussa, número 3 del grupo islamista Ansar Dine. El ejército francés ha intensificado además los bombardeos en las montañas de Bamako y cerca de la frontera argelina, mientras que desde la liberada Gao llegaban helicópteros de asalto y aviones de transporte con fuerzas especiales a bordo. En tanto, el Programa Mundial de Alimentos ha reanudado las entregas de ayuda humanitaria a las regiones del norte de Malí, gracias a que la situación de seguridad ha mejorado. La organización aseguró que ha enviado 2.000 toneladas de alimentos a Tombuctú y Gao y que en febrero serán 900 toneladas. La carga de este lunes incluye cereales, frijoles, aceite y maíz y soja, una mezcla de maíz precocida y parcialmente molido y soya fortificada con micronutrientes para los desnutridos. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa, vamos a regresar con mucho más información y vamos a conocer videos inéditos del terremoto del 2011 en el Japón. Volvemos. Perú, 55 años, junto a ti. ¿Ustedes saben quién es este señor? Este señor es Ricardo Palma, el autor de las célebres tradiciones peruanas. Si quieres saber más sobre su vida, te esperamos este lunes a las 10. Estamos viendo TV Perú Mundo. Muy bien, vamos a Japón. Ahora se han conocido algunos videos inéditos del terremoto de hace 2 años. En las imágenes se pueden observar la real magnitud de uno de los poderosos movimientos telúricos de la historia. Casi 2 años después de una de las catástrofes naturales más grandes del mundo, denominada como el Gran Terremoto de Japón, se ha creado una recopilación de imágenes inéditas que muestran cómo se vivió el sismo. El magnitud 9, que tuvo epicentro en el mar frente a la costa de Honshu, creó olas de hasta 40 metros de alto, tsunami que cubrió varias zonas del país. Como se ven las imágenes grabadas en distintos puntos de Japón, el fuerte movimiento telúrico derribó objetos dentro de las casas y oficinas. Papeles, útiles de escritorio, mesas, sillas y todo lo que estaba en su camino quedó regado por el suelo, imposibilitando en muchas ocasiones la salida del inmueble. El caos que se armó dentro de las casas y edificios no se comparó con el fuerte remesón que sacudió las calles. El video muestra de forma magnífica el momento exacto donde el pavimento se abre en dos. Los pisos superpuestos se elevan del ondeado suelo. Los ventanales que no habían reventado se movían al ritmo del terremoto. Los edificios y casas arrojaban pedazos de su infraestructura hacia la calle y ocurría lo peor. En ese momento las cifras oficiales arrojaban 900 muertos, pero según las cifras finales de la Agencia de Policía Nacional de Japón, el número de muertos superó los 15.000. La internacional Save the Children informó que alrededor de 100.000 niños perdieron sus hogares y muchos de ellos fueron separados de sus familias y que el terremoto ocurrió en horario escolar. En daños materiales, el terremoto y tsunami generó un estimado de 25 millones de toneladas en escombros y desechos. Como en todo desastre natural, las personas encomendaron sus vidas y rezaron durante los 6 minutos que duró el movimiento.
Además de lo que se ve en las imágenes, el terremoto de magnitud 9 causó el hundimiento del suelo japonés, generó pérdidas por varios millones de dólares, obligó a apagar casi todas las centrales nucleares del país y destruyó varias presas, causando inundaciones y pérdida de agua potable en varias localidades. En conclusión, este video muestra lo terrible que puede resultar un terremoto, lo duro que es soportarlo, la gran cantidad de personas desoladas y la angustia que muestran en sus rostros. Y sobre todo lo difícil que resulta que un país golpeado vuelva a surgir de sus escombros. Muy bien, vamos a cambiar de tema. En los Estados Unidos, la cantante Beyoncé deslumbró anoche con la presentación que tuvo en el medio tiempo del Super Bowl. En el show también se reunió con sus antiguas compañeras del grupo Destiny's Child. Después del playback que realizó al cantar el himno estadounidense en la asunción del presidente Barack Obama, la cantante Beyoncé emocionó con su potente voz a los espectadores del Super Bowl, la gran final de fútbol americano en el estadio de Nueva Orleans. En el intermedio, con un ajustado vestido de cuero negro, la cantante subió al escenario e inició su espectacular presentación con un fragmento del tema Love on Top. Uno de los momentos más altos del show sucedió cuando aparecieron sus ex compañeras de Destiny's Child, Kelly Rowland y Michelle Williams, para cantar sus éxitos. La cantante de 31 años también fue la encargada de diseñar el escenario sobre el catwalk, formado por una plataforma con forma de dos rostros de perfil sobre el centro del campo. Al final de su actuación, Beyoncé agradeció al público. Gracias por este momento, Dios los bendiga a todos. Para Michelle Obama, la primera dama y admiradora reconocida de la cantante, Beyoncé fue la gran triunfadora de la noche, y así quedó reflejado en su Twitter. Estuvo fenomenal, estoy muy orgullosa de ella, escribió. La ceremonia previa a la final de la Asociación de Fútbol Americano tuvo esta vez un tono emotivo con el homenaje póstumo a los niños víctimas de la masacre del colegio Sandy Hook. El coro del plantel participó cantando American the Beautiful al lado de Jennifer Hudson. Sin lugar a dudas, un espectáculo con mucha emoción y deporte. Muy bien, más de 3 millones creo que cuesta un anuncio de 30 segundos en el Super Bowl. Es todo un espectáculo, más que el Oscar y más que todo. Es el programa más visto en todo el año en la televisión americana. Y es el minuto más caro en publicidad. Muy bien, con eso nos despedimos, pero lo vamos a dejar con otra diva, con Blonde.